Bueno, muy buenas tardes. En esta inicio de la semana de la auditoría por parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, le damos la bienvenida. Mi nombre es Harold Hernández Castro, tesorero de la Junta Directiva, que en conjunto con la administración del colegio trabajamos para, de esta forma, de una manera virtualizada, llevarles a ustedes toda una semana sobre auditoría interna. En esta oportunidad nos corresponde presentarle al señor Eduardo Cabrera, quien nos dará un tema súper importante con respecto a la auditoría interna en el rol de esta incertidumbre que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? En este tan extraño 2020. Don Eduardo es contador público autorizado, es especialista en finanzas y derecho tributario, cuenta con más de 30 años de experiencia gerencial en dirección y en consultoría. Así que le damos la más cordial bienvenida. Don Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, don Jaro. Bueno, muchísimas gracias a la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Agradecido nuevamente por darnos estos espacios y sobre todo felicitarlos por todo esta semana y este mes que han estado ustedes trabajando arduamente en formar a los profesionales con expositores de alto nivel y como bien usted había comentado, el día de hoy me corresponde a mí ver el rol de lo que es la auditoría interna en esta época de incertidumbre, ¿no? Y fíjense que no solamente tiene que ver con el tema propiamente de lo que es el coronavirus, ¿no? Sino como estuvimos hablando, estamos en una época de incertidumbre por muchos factores, ¿no? Factores a nivel mundial que todos conocemos y aquí a nivel del país. Tuvimos el año pasado todo lo que fue la reforma fiscal con la ley 9635 y todos los problemas que de una forma u otra está afectando al país y que nos hace a nosotros como auditores en esa tercera línea, ejercer una función muy importante, ¿no? No solamente como asesores de confianza, que tiene que ser el rol del auditor interno, sino también como un socio estratégico, ¿verdad? Porque nosotros estamos a la par de la gobernanza y tenemos que no solamente ser confiables con todos los que están en la primera y segunda línea, sino también principalmente con la gobernanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que uno el fundamental conocimiento que tenemos que tener nosotros como auditores internos es tener un amplio conocimiento de todo lo que es el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Esto es como nuestro marco de referencia, esto es nuestra Biblia, que nosotros como auditores internos tenemos que comprender todo lo que es la parte normativa que nos da el marco internacional, todo lo que son los componentes, la relación que tenemos que tener nosotros con toda la parte interesada, el stakeholder de la organización, y los roles que debemos desempeñar en función a los tipos de trabajo que realizamos y dentro de lo que es el marco de nuestra actuación dentro de la organización. Entonces, fíjense que el marco internacional es como nuestra primera bandera y es nuestro marco de referencia a lo cual nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento. Pero ahorita, recientemente, el Instituto de Auditores Internos Global modificó lo que era el modelo de las tres líneas de defensa y lo sustituyó ahorita recientemente en agosto del mes pasado exactamente, lo modificó por el modelo de las tres líneas del Instituto de Auditores Internos. Entonces, fíjense que aquí esto es muy importante dentro de nuestro rol como auditor interno, entender y comprender esta nueva filosofía que nos dio
el instituto en cuanto a lo que son estas tres líneas que debemos de tener nosotros bien claro, ¿no? Fíjense que acá es interesante, lo primero es que lo que nos debe llamar la atención es que el modelo cambió, anteriormente se llamaba el modelo de las tres líneas de defensa y ahora el modelo es el modelo de las tres líneas. O sea, la palabra defensa fue excluida y esa razón por la cual fue excluido la palabra defensa tiene que ver porque el error que tenía el modelo anterior era que se concentraba demasiado en defender lo que era el riesgo, ¿no? El riesgo de la organización y dejaba de un lado lo que es la parte de la creación de valor y todo lo que es la parte de la cadena de valor propiamente de la organización. Entonces este nuevo modelo está ya más enfocado en lo que es la parte de la cadena de valor de la organización, la creación de valor, y todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo lo vemos de una forma prospectiva, ¿no? Entonces acá el modelo también nos trae 6 principios fundamentales. El primer principio tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Y en este sentido nos dice que, bueno, que toda organización debe tener un órgano de gobierno, bien sea llámese junta directiva, consejo de administración, ¿verdad? Y todos los comités que apoyan a ese gobierno corporativo, como comité de auditoría, comité de planificación estratégica, comité de compras o cualquier otro comité que este órgano de gobierno, de acuerdo a la estructura organizativa de la empresa, va a diseñar para que, bueno, para que ese gobierno corporativo tenga esa estructura que de una forma u otra apoye a toda la organización. Entonces, ese primer principio que se refiere a lo que es el órgano de gobierno y esa estructura que debe tener ese órgano de gobierno, debe establecerse dentro de la organización precisamente para que existan procesos apropiados para que estos miembros del gobierno corporativo establezcan integridad y responsabilidad a todo lo que es los niveles de la organización. Ese sería el primer principio que establece el modelo de las tres líneas de defensa. El segundo principio tiene que ver con que esas funciones que ejercen el órgano de gobierno corporativo, ¿verdad?, debe garantizar de que exista una adecuada estructura organizativa dentro de la organización de acuerdo a lo que es el tamaño o la dimensión de la empresa, ¿no? Entonces acá este órgano de gobierno corporativo debe garantizar de que tanto los roles que hay en la primera línea como en la segunda línea, ¿verdad?, tengan una estructura organizativa adecuada de acuerdo a los objetivos de la organización y para que esa cadena de valor esa cadena de valor permita a la organización poder dar los servicios o distribuir los productos a los clientes basado en una gestión de riesgo. Un tercer elemento que tiene el modelo de las tres líneas las tres líneas, perdón, es el principio que es el principio 3, que es donde aquí es donde empieza a ver un poquito la crítica de este modelo, por un lado, pero por otro lado también el modelo permite que exista una mayor amplitud. Muchas de las organizaciones nosotros criticábamos que por lo menos veíamos en la segunda línea de defensa una Contraloría que a veces ejercía funciones de la primera línea de defensa o las funciones de la unidad de gestión de riesgo. En algunas organizaciones lo ejercía la primera línea de defensa. Bueno, y el modelo de las tres líneas de defensa no permitía esa segregación de funciones entre una línea y otra. Este nuevo modelo de tres líneas da esa flexibilidad de que los roles de la primera línea y la segunda línea se puedan intercambiar siempre y cuando estén garantizando lo que es la creación de valor y todo lo que es la cadena de valor de la organización. Aquí es donde yo particularmente hago
digamos, la crítica, porque, por ejemplo, para una organización, un sector privado, que, digamos, no esté regulado por la ley Saba-Oslo, o no esté adscrita a una institución financiera, podría ese modelo funcionar. Pero, por ejemplo, instituciones financieras que que deben regirse por Basilea y la ley Saba-Oslo, no podrían intercambiarse esas funciones de segunda y primera línea, porque el modelo de la 4 líneas, que es del Instituto de Estabilización Financiera, que es un órgano adscrito a Basilea, no permitiría, y tampoco las instituciones financieras, las normativas SUGE y la ley Saba-Oslo permitiría que, por ejemplo, el oficial de cumplimiento tuviera funciones de la segunda línea de defensa y de la primera línea. O sea, eso no sería coherente para este modelo de 3 líneas, no sería coherente para, por ejemplo, instituciones financieras, porque tienen una estructura muy definida y se basa en todo lo que tiene que ver la Basilea y la ley Saba-Oslo. Pero bueno, el principio 3 de las 3 líneas de defensa permite eso, ¿no? Permite que si la estructura organizativa de la empresa no es robusta y desde el punto de vista económico no puede tener figuras como contralor, como una administración de riesgo en la segunda línea de defensa, entonces el modelo permite que, bueno, que esos roles de esa segunda línea pudieran ser manejados por la primera línea. Pero hay que tener pendiente de que, bueno, de que esos modelos que implementen la organización, existe una adecuada segregación de funciones y que también, de una forma u otra, no se coadministre, pues, actuando en funciones de segunda y primera línea. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, el cuarto principio que establece el modelo de las 3 líneas, nuevo modelo, tiene que ver con la independencia de la auditoría interna. Entonces acá cuarto principio nos habla de que la auditoría interna ejerce su función, y es aquí donde vamos nosotros con nuestro rol. Debe ser independiente, objetiva y dar aseguramiento en cuanto a que, bueno, que tanto estos roles de la primera línea como la segunda línea cumplan sus roles. Y también acá se da una relación muy estrecha de la auditoría interna con la gobernanza, que por eso es lo que yo al comienzo hablaba, de que nosotros no somos solamente asesores de confianza hacia esta primera y segunda línea, sino también somos unos socios estratégicos, porque de una forma u otra también apoyamos a esa gobernanza. Entonces acá el cuarto principio del modelo de las 3 líneas habla de esa función que tiene la auditoría interna, y el principio quinto habla de la independencia, porque es muy importante que la auditoría interna no dependa, como pasa en muchas organizaciones privadas que hemos visto, que la auditoría interna depende de la gerencia financiera o que depende de la Contraloría, o que son funciones en la segunda línea o primera línea. Entonces la independencia es muy importante en ese principio, y esto es algo muy importante porque hemos visto en muchas organizaciones, sobre todo privadas, donde la auditoría interna no reporta a un comité de auditoría o a una junta directiva, sino que reporta a una Contraloría o a una área financiera. Entonces, este quinto principio es importante para que nosotros, como auditores internos, si somos de una empresa privada, entonces nosotros ejerzamos esa independencia, pues ya sabemos que las empresas públicas y las que están en una institución financiera, sí se respeta esa función de la auditoría de la independencia, porque reporta directamente a lo que es el comité de auditoría o lo que es el órgano de gobierno. Y el último principio, que es el sexto, nos habla de lo que es la parte de la creación de valor
y esa protección que tiene que tener dentro de toda la organización de esa cadena de valor, de manera tal de que estén alineados todos los roles de la primera y segunda línea, conjuntamente con la gobernanza, ¿verdad? Y que el rol principal o los intereses prioritarios de la organización es que se cree ese valor y entre todas las partes interesadas y el stakeholder de la empresa. Entonces, fíjense que el modelo es bastante interesante, tiene digamos, sus diferencias con el modelo anterior de las 3 líneas de defensa, pero hay que tener mucho cuidado con, como les comentaba, de que no debemos de nosotros de permitir, sobre todo en organizaciones grandes que tienen una robusta estructura organizativa y que merece tener un robusto sistema de control interno, que estos roles se impongan porque el modelo de las 3 líneas me lo da. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso y bueno, y sobre todo como si somos empresas que estamos regidas por Basilea o por SOX, porque puede ser una empresa privada, pero que tiene acciones en bolsas y tiene que aplicar normativa SOX, entonces no le aplicaría ese modelo, tendría que regirse por este modelo de las 4 líneas de defensa y tener independencia en lo que es la función de la segunda línea de defensa, ¿verdad? La parte de riesgo no podría mezclarse con la primera, ni la Contraloría menos, ni tampoco el oficial de cumplimiento. Bueno, esto es un resumen de lo que es este modelo de las 3 líneas de defensa, que como les comenté, bueno, tiene 6 principios básicos, que nos habla de la gobernanza, que ya lo hablamos, o sea, debe haber un órgano de gobierno dentro de en cualquier empresa y debe tener una estructura, ¿verdad?, que garantice la integridad, los valores éticos y la responsabilidad de la dirección y de las primeras y segunda líneas. Las funciones del órgano de gobierno, que ya lo hablamos, ¿verdad?, que este órgano de gobierno debe garantizar la creación de valor dentro de la organización, que exista transparencia y un liderazgo para que se puedan realizar todas las funciones o los roles de la primera y segunda línea. Vimos el intercambio que puede haber de los roles en la primera y segunda línea, los roles que debe tener la tercera línea, que es auditoría, de aseguramiento, objetivo, independiente, ¿verdad?, para garantizar que se cumplan los roles de la primera y segunda línea, y la relación de la auditoría interna con el órgano de gobierno y la independencia que tiene que tener la auditoría interna. Esto lo fortalece y fíjense que es un principio fundamental de que si la auditoría interna no reporta al órgano de gobierno o comité de auditoría, entonces estaría incumpliendo con este quinto principio del modelo de 3 líneas. Y esto es muy importante para recalcarlo en empresas privadas que no, digamos, no están reguladas y que de una forma u otra el auditor tiene esta herramienta para poder proteger esa independencia. Y la parte 6, el principio 6, que tiene que ver con la creación de valor y todo lo que es la protección que se le da, que da este modelo de 3 líneas. Bueno, fíjense que acá, si comparamos un poco lo que eran esas funciones que tenía esta primera línea con lo que era la primera línea de defensa con el rol actual, básicamente aquí este rol se mantiene, porque esta primera línea de defensa o rol de primera línea, como la llamamos ahora, pero tiene que garantizar de que exista un entorno de control dentro de la estructura del área, es decir, exista una adecuada segregación de funciones, existe una estructura en la cual permita que se ejerza todas las funciones del área. Si estamos evaluando un área específica, vamos a hablar del área de almacén o el área de recursos humanos o de contabilidad, debe garantizar que existan, o el área de producción, logística, distribución, debe haber una estructura que garantice la funcionalidad del área. Debe haber evaluación de riesgo, por lo cual estas áreas deben de tener sus matrices de riesgo, administrar, ¿verdad? Y
y documentar todos los riesgos del área. Debe tener todo lo que tiene que ver con actividades de control, es decir, deben tener sus manuales, normas, procedimientos, políticas, de manera tal de garantizar en sus áreas de que existe un adecuado control. La información y comunicación deben de mantener todo lo que son los sistemas de información alineados, integrados, de haber una buena comunicación entre las distintas áreas. Y la parte de monitoreo y supervisión, básicamente dentro de lo que es esa primera línea de defensa anterior y lo que es el rol de la primera línea, se mantiene. Aquí básicamente el detalle va a ser en la segunda línea de defensa, cuando tengamos que mezclar funciones de la primera línea con la segunda línea. Entonces acá, porque recordemos que en la segunda línea de defensa básicamente estaba, garantizaba lo que era la eficiencia y eficacia de las operaciones, de que se emitieran información oportuna y de que se cumplieran con las normas políticas y las leyes aplicables a la organización. Entonces, ese rol se mantiene, pero sí estamos combinando funciones de la primera línea y la segunda. Entonces, tener mucho cuidado porque entonces ahí se va a mezclar lo que es la parte de la eficiencia y eficacia de las operaciones y la parte de cumplimiento normativo con la parte de yo, como jefe de área o gerente de área, tener un buen sistema de control interno. Entonces hay que también pendiente esa tercer principio donde se pueden mezclar los roles, y eso va a depender también del tamaño y la estructura de la organización. Por lo cual es muy importante que estas funciones o estos roles de una forma u otra puedan mantenerse para que exista independencia y se puedan manejar adecuadamente lo que tiene que ver la parte de cumplimiento y todo lo que tiene que ver con la parte de control interno. Bueno, ya aquí en la tercera línea, auditoría interna básicamente no cambia. Más bien lo que le da a la auditoría interna es mayor poder en el sentido de esa independencia que tiene que tener. Acá el área de auditoría interna en esta tercera línea, con respecto a la tercera línea de defensa, básicamente su actuación va en concordancia de todo lo que nos establece el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría y que contenga toda la debida documentación. En este caso, la auditoría interna debe tener su misión y visión alineada a lo que es la misión y visión de la organización. Debe tener un estatuto, ¿verdad?, que es la carta que le da esa independencia para poder actuar libre, sin sesgo, y que no tenga de una forma obstáculos para poder revisar cualquier área que considere. Debe tener un código de ética alineado a todo lo que es el marco internacional y, bueno, debe contar con todos sus manuales, normas y procedimientos que los permitan realizar su trabajo para hacer las revisiones tanto del área operativa como del área financiera, así como también la parte de cumplimiento o normativo que dentro de las revisiones que se hacen, y también la parte de TI, ¿no? Y bueno, y todo eso soportado lo que son el marco internacional, todo lo que es la parte de evaluación de calidad de la auditoría interna, las guías complementarias que nos da el marco internacional, todo lo que es el marco conceptual COSO 2013, COSO RM 2017. Y bueno, y como les comentamos, nosotros como auditoría interna somos aseguramiento y para que esas funciones de la primera y segunda línea se ejerzan adecuadamente, y nosotros damos un aporte sistemático y disciplinado de manera tal de que esa planificación estratégica y esos objetivos de la empresa se cumplan de una forma eficaz, ¿no? Acá, bueno, y recordemos que nosotros también dentro de ese aseguramiento evaluamos y mejoramos también la eficacia en los procesos de gestión de riesgo, control interno y gobierno corporativo de la organización. Bueno, ya vimos un poco lo que es ese rol del auditor interno con lo
que nos establece el marco internacional. Hablamos lo que es ese nuevo modelo de las 3 líneas, que es muy importante para nosotros como auditor, tener claro cuál es nuestro rol que debemos de tener frente a ese nuevo modelo de 3 líneas y digamos, esa flexibilidad que nos da que tiene el modelo y que nosotros tenemos que evaluar para ver si se adecúa a la organización, al tamaño, a la estructura de la empresa. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Pero también hay otros aspectos que tienen que ver en esta época de incertidumbre, que son las implicaciones que pudieran afectar el COVID-19 en lo que es la ejecución de nuestras auditorías y todo lo que es las operaciones de la empresa. Entonces, por lo cual, nosotros como auditores internos debemos evaluar esos impactos, ¿verdad? Y ver cuáles son las normativas que nos ayudan de una forma u otra a poder nosotros evaluar los posibles impactos que nos puede generar el COVID. Para ello vamos a ver lo que es la parte de evaluación de continuidad del negocio, que tiene que ver con 2 normativas que emitió el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Una fue en mayo de 2020, donde se habla de alerta del personal de la práctica de auditoría, ¿verdad? Aquí donde son los hechos posteriores al cierre, cuál es ese entorno actual y cuáles son las consideraciones que nosotros como auditores debemos tomar en cuenta por el impacto del COVID. Y lo otro tiene que ver con una publicación en abril de 2020 que también tiene que ver con el funcionamiento o lo que es la continuidad del negocio, la empresa en marcha y las consideraciones que nosotros tenemos que tener como auditores por efecto del impacto del COVID. En este sentido, vamos a ver dos temas que nosotros como auditores internos tenemos que tomar en cuenta. Fíjense que acá en una parte ponemos lo que es la organización y en otra parte ponemos lo que es el papel del auditor interno. Entonces, en cuanto a la organización debe evaluar los riesgos del negocio de todas las partes relacionadas. Es decir, si mi logística y distribución de productos se vio afectado, entonces, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo con mis clientes y mis proveedores para que me puedan suministrar adecuadamente las materias primas y yo poder responder en hacer los bienes que produzco y poder entregárselos adecuadamente a mis clientes en la fecha correspondiente? Entonces, yo tengo que evaluar los riesgos del negocio de todo lo que son mis clientes y proveedores, las posibles morosidades que pudieran haber en mis cuentas por cobrar, producto de todo lo que es la parte de esa evaluación de riesgo. Ahí nosotros tenemos que ver, dentro de esa evaluación de riesgo, tenemos que ver, por ejemplo, los riesgos financieros, que tenga que ver con la parte de liquidez, porque si mis clientes se atrasan, entonces esto me va a afectar a mí mi liquidez y de una forma u otra mi flujo va a estar afectado, por lo cual posiblemente yo voy a tener que obtener crédito o posiblemente puedo entrar en mora o voy a tener que pedir refinanciamiento de mis deudas o voy a tener atrasos con mis clientes y eso me va a hacer a mí atrasarme con los proveedores. Pero toda esta evaluación, la organización tiene que evaluarlo para ver cuál es el efecto dentro de la empresa en cuanto a su flujo de caja. La parte de la tasa de interés, tasa de cambio, fíjense que por lo menos ahorita ha habido un aumento significativo de la tasa de cambio y no sabemos si este efecto va a aumentar o va a continuar. Entonces la organización tiene que evaluar esa tasa de cambio y la tasa de interés que pueda tener, que pueda cambiar y cómo me afecta eso mi endeudamiento. Los riesgos fiscales y regulatorios también hay que tomarlo en cuenta. Recordemos que hay nuevas reglas fiscales, hay temas de moratorias que algunos beneficios que dio el Ministerio de Hacienda a través a raíz del COVID, o algunas nuevas regulaciones que salen. Todo esto
la organización tiene que evaluarlo, todo lo que tiene que ver con la continuidad de operaciones, disposiciones transitorias y los efectos que se puedan materializar en este año 2020. Y bueno, todo el tema de gobernanza. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como auditores? Bueno, nosotros tenemos que validar todos estos temas que analizó la organización, para lo cual nosotros tenemos que ver, bueno, si hay atraso, bueno, cómo nos puede afectar eso, la parte de los intereses, toda la parte de devengo, toda la parte que tiene que ver con análisis de antigüedad, de cuentas. O sea, hay que analizar todos estos atrasos para ver hasta qué punto nos puede afectar a nosotros, ¿verdad? En nuestras pruebas nosotros tenemos que validar esto, ¿no? Puede haber una inadecuada segregación de funciones porque puede haber áreas en las cuales se tuvieron que despedir personal, tuvieron que disminuir la planilla. Entonces, ¿cómo afecta esa disminución de la planilla, la inadecuada segregación de funciones? Si con las personas que se quedaron es suficiente, hay que prestar atención en todo lo que son los temas con obligaciones con proveedores, el cumplimiento, revisar los que son los análisis de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar, cualquier contingencia que tenga que ver con liquidez, porque es posible que si yo liquidé una buena parte de mi planilla, pudieran haber a lo mejor algunos pasivos contingentes por efecto de esa liquidación de ese personal en la planilla, o por temas también que yo tuve que mejorar mis pólizas de seguro, pólizas de vida o pólizas de salud, lo cual me puede también generar algunos pasivos. Todo el tema de deterioro es importante también. Recuerden que si la organización tiene una cantidad de propiedades, plantas y equipos que es una buena magnitud, que representa un gran porcentaje de total de mis activos, yo tengo que hacer una valoración de esos activos y ver si hay un posible deterioro en esos activos, en esas propiedades, esas plantas, esos equipos o esos intangibles, esas marcas, y cómo me puede afectar eso digamos, en la continuidad del negocio y el impacto que puede generar en los resultados, en el estado de resultados, en mi situación financiera o en el flujo de caja. Bueno, nosotros como auditores tenemos que estar pendientes de esos cambios normativos y transitorios que pueden venir de la ley 9635, que ha habido bastantes cambios, cómo afecta el plan estratégico de la organización y cómo nosotros como auditores tenemos que cambiar nuestro plan estratégico, por lo cual nosotros tenemos que manejar enfoques más ágiles y participar y realizar un resumen de las actas de los comités y del consejo para ver cómo está actuando la gobernanza frente a toda esta situación que pudiera estar sucediendo en la organización y toda la evaluación que hicimos nosotros como auditores, ¿verdad? Entonces, en esa continuidad del negocio, nosotros como auditores, como ya les dije, tenemos que ver ese entorno de control, cómo está, qué cambio hubo en la estructura organizativa, producto del cambio de la planilla o disminución de la planilla, ¿verdad? Cómo nos afecta eso, cómo nosotros vamos a hacer nuestras revisiones y tener evidencia suficiente. Por ejemplo, si tenemos que participar en tomas físicas de inventario y a lo mejor no se pueden hacer de manera presencial, sino hay que hacerlo virtual, o hacer nuestras revisiones de pagos y desembolsos. Todo ese entorno de control tenemos que revisarlo para poder tener evidencia suficiente conjuntamente con todas las evaluaciones anteriores y poder nosotros tener pruebas suficientes para ver si la organización evaluó correctamente el negocio en marcha. Hay un tema muy importante aquí, que es posible que también la administración, producto de esos incentivos que le dan a la dirección o a la gerencia, puede haber una presión en resultados, por lo cual pudiera suceder que existiese alguna subestimación de gastos y pasivos o sobreestimación de ingresos y activos,
porque la administración tiene presión de resultados, entonces nosotros como auditores tenemos que evaluar de que no existan alguna subestimación de gastos o pasivos o sobreestimación de ingresos y activos, producto de esa presión que pueda tener en los resultados la alta dirección. Bueno, la parte de teletrabajo, que bueno, tenemos que nosotros evaluar, principalmente el tema que tiene que ver con las reuniones que hagamos con las partes relacionadas, llamémonos partes relacionadas a este orden, todo lo que son los roles de la primera y segunda línea, o con la gobernanza, debemos mantener nosotros un protocolo mínimo en cuanto a, por ejemplo, mantener el entorno en silencio a nuestro alrededor, que no se escuchen perritos, ¿verdad? Como ha sucedido a veces en reuniones que escuchamos ladrido de perros o escuchamos el tren o cualquier cosa que interrumpan nuestras reuniones. Los videos, la presentación y la conducta de nuestro personal que participa en esa charla tenemos que darle inducción, y todo el tema del audio, la puntualidad y la grabación con advertencia a los participantes es importante, porque nosotros debemos pedir permiso antes de hacer una grabación para poder nosotros mantenernos. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a pasar un video institucional del Colegio de Contadores. Le doy aquí dejo de compartir, ¿verdad? Para poder ver el video. Sí, por favor. Hablando de interrupciones, vamos a hacer una pequeña interrupción y darle espacio para el video institucional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Lo disfruten. Sí. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, desde 1947, atiende las necesidades profesionales de todos sus miembros y se mantiene firme en su afán por el progreso del país. Por estos pasillos han transcurrido más de 7 décadas matriculadas con la seriedad, el compromiso y el buen ejercicio de la contaduría pública costarricense. Y estamos afiliados a organizaciones mundiales que observan las normas profesionales de alta calidad y promover el progreso de la ciencia contable y afines. Los más de 7.000 profesionales que lo conforman conservan su afán por el desarrollo de todos los sectores productivos y de servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. Y estamos para acompañar en su trabajo y crecimiento a quienes labran la tierra, a quienes trabajan el ganado, a quienes dependen del mar, a quienes recogen y producen el granito de oro de esta tierra, a quienes tienen la responsabilidad de abastecer un país, a la mujer emprendedora que no se rinde por sus sueños, pero también a los medianos y grandes empresarios, al sector público, turístico, financiero, a las fuertes cadenas productivas y a todos los agentes de la producción nacional. La coyuntura actual y la transformación digital exigen al CPA ser un profesional aún más competente, con altos estándares de formación de clase mundial. Los contadores públicos autorizados somos los únicos profesionales en contaduría que contamos con fe pública. Entre los servicios que desempeña un CPA son auditorías externas, preparación o certificación de toda clase de estados financieros y contables, peritajes contables, verificación de transacciones financieras o de libros, auditor interno, docente, consultor, asesor fiscal y financiero, generando credibilidad y confianza en la información financiera. Los CPA nos comprometemos en velar por los principios de experiencia, transparencia, independencia, credibilidad y constante actualización profesional. Si lo hemos hecho durante más de 70 años, ahora más que nunca estamos comprometidos con el desarrollo de su empresa, de su proyecto y del país. Consulte a su CPA o a su firma de contadores públicos autorizados debidamente inscritos, quienes formamos el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional, siempre al servicio de la sociedad nacional e internacional.
Bueno, y como la auditoría interna es una parte importante de nuestra profesión, estamos en la semana de la auditoría interna, propiamente con el tema de hoy, el rol de la auditoría interna en épocas de incertidumbre. Don Eduardo Cabrera podría proseguir entonces con su ponencia. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, don Harold. Sí. Bueno, fíjense que vimos todo lo que es la parte de esos aspectos que nosotros como auditores internos tenemos que tomar en cuenta en frente a toda esta incertidumbre que podemos tener alrededor de la organización. Y continuando con estos aspectos, es muy importante, al principio yo hablaba del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, y el marco internacional nos habla de 10 principios fundamentales que nosotros tenemos que tener dentro de la práctica profesional. No vamos a hablar de los 10 principios, nos vamos a enfocar en el principio 4, que habla de alinearse con la estrategia, los objetivos y los riesgos de la organización. El principio 8, que es proporcionar aseguramiento en base a riesgo. Y el 9, hacer análisis profundo, ser proactivo y estar orientado al futuro. Y fíjense que estos 3 principios encajan perfectamente en lo que es el tema de lo que estamos viendo hoy. Si nosotros estamos evaluando lo que es los posibles efectos de que pueda tener la organización producto del COVID-19 o producto de la situación económica que pueda enfrentar el país o la industria, nosotros en nuestro plan de auditoría interna tenemos que hacer algún tipo de reformulación, porque no pudiéramos mantener nuestro plan de auditoría interna basado en riesgo sin hacer algún cambio, y la organización está haciendo cambios, ¿verdad? Entonces nosotros acá, en ese sentido, hay una nueva publicación que salió en mayo de 2020, que nos habla de desarrollar un plan de auditoría interna basado en riesgo. Y aquí nosotros, a través de esta guía, debemos hacer lo que, bueno, tener nuestro plan de auditoría interna, hacer nuestra reformulación de manera tal de que le demos respuesta ágil y rápida a la empresa frente a esos riesgos que están cambiando rápidamente. Acá nosotros tenemos que entonces alinear esos objetivos nuevos de la organización, producto de esa incertidumbre, ¿verdad? Y abordar esos riesgos con una mayor potencial, de manera tal de que nosotros cumplamos con esos mismos objetivos de la organización. Acá entonces, fíjense, aquí tenemos toda una guía, que no solamente es esta guía complementaria, también hay unas normas dentro de lo que es el marco internacional que nos dicen cómo tenemos que hacer, planificar y ejecutar todo este trabajo. No vamos a enfocarnos mucho acá. Lo importante de este plan de auditoría basado en riesgo es que nosotros tenemos que tener, como lo vimos anteriormente, tener bien claro la organización, poder identificar bien todos los que son esos riesgos nuevos que pueden enfrentar la organización producto de esa incertidumbre. Tenemos que coordinar con todos los stakeholders o las partes relacionadas para estar seguros de que dentro de nuestra evaluación de riesgo contemplamos todos los aspectos que puedan afectar la organización. Estimar nuestros recursos es importante, porque es posible que frente a estos cambios pueden haber algunos trabajos que no podamos realizar nosotros, y quizás a lo mejor busquemos asesores externos que nos ayuden. Y bueno, y es importante proponer el plan a la gobernanza, solicitar comentarios al mismo, y bueno, al final comunicar el plan y hacer todo lo que es la aprobación del plan y implementarlo. Entonces, esto es muy importante, por eso la guía nos da todas unas pautas en las cuales nosotros debemos desarrollar nuestro plan de auditoría, recopilar toda la fuente de información. Vimos anteriormente en ese análisis de la continuidad de negocio toda la información que tenemos que recabar nosotros,
para asegurarnos de que ese plan estratégico contemple todos los elementos fundamentales para nosotros hacer los cambios que se tengan que hacer ajustados a la organización. Es muy importante también acá, como les comenté, y como lo vimos en el modelo de las 3 líneas, nosotros tenemos que establecer reuniones con la Junta, con el gobierno, con los comités establecidos, hacer reuniones con la gerencia, aplicar encuestas, entrevistas, aplicar lluvias de ideas, investigación, ¿verdad? Y toda esa información que recopilamos de la organización tenemos que plantearla nosotros para tener una buena base de información con la cual nos permitan hacer nuestro cambio en el plan estratégico. Acá importante que una vez que nosotros tengamos todo documentado, todo lo que es nuestro plan estratégico de auditoría, recordamos que en el modelo de las 3 líneas nos habla de la creación de valor y de esa cadena de valor de la organización. Entonces, fíjense que aquí es muy interesante, porque entonces nosotros como auditores debemos hacer nuestra cadena de valor y establecer cuáles son aquellas áreas dentro de la cadena de valor que tienen un riesgo alto, un riesgo moderado, un riesgo bajo. Por ejemplo, en esta industria que nosotros documentamos, aquí tenemos todo lo que es la parte estratégica, que es la gestión estratégica, el área de planificación estratégica, investigación y desarrollo de nuevos productos y toda la parte de gobierno corporativo. Entonces vemos que aquí en la parte estratégica, todo lo que es investigación y desarrollo para nosotros tiene un riesgo alto. La parte estratégica es un riesgo moderado y el gobierno corporativo es un riesgo bajo. El core, que tiene que ver con todo lo que es la cadena de valor. Entonces aquí la parte de gestión de abastecimiento, gestión de producción, distribución y calidad tiene un riesgo alto. La logística tiene un riesgo moderado. Y bueno, eso va a depender de la industria, de la empresa en la que nos encontremos y cómo cada una de estas áreas, de acuerdo a nuestra evaluación de riesgo, la consideramos. Y la parte de soporte, que tiene que ver con el área de contabilidad, recursos humanos, informática, tecnología, la parte de gestión jurídica, gestión financiera y control interno, también entonces tenemos que valorarlo. Entonces nosotros, dentro de nuestro plan estratégico, debemos analizar los riesgos de la cadena de valor y establecer cuáles son esos riesgos altos, bajos o moderados dentro de ese plan estratégico que estamos formulando. Aquí al final entonces nosotros hacemos nuestro redacción de lo que es el plan de auditoría, hacemos nuestro resumen ejecutivo, establecemos cuáles son las políticas y procesos que estamos contemplando dentro de nuestro plan estratégico de auditoría interna basado en riesgo, hacemos un pequeño resumen de las evaluaciones de riesgo y cuáles son las áreas que consideramos nosotros que tienen mayor riesgo y cuál es dónde vamos a enfocar nosotros nuestro trabajo. Hacemos un resumen de los compromisos, de la cobertura de aseguramientos y exclusiones, en el caso que no podamos asegurar el cumplimiento de la evaluación de todas las áreas, y hay ciertas áreas que las tenemos que excluir por razones, bien sea de presupuesto, razones de falta de personal, o porque nosotros consideramos que el riesgo no es relevante, un riesgo alto que no pudiera nosotros hacer tomar en cuenta esas áreas específicas. Justificar también las inclusiones y exclusiones que estamos haciendo dentro de nuestro plan, cuáles son los recursos que necesitamos para que nos lo apruebe el gobierno corporativo, requisitos de todo el presupuesto financiero que se requiere, la aprobación del plan y todo lo que son las sucesiones o subplanes que ya va dividido entre el plan de auditoría operativo, el plan de auditoría financiero, el plan de la auditoría tecnológico, el plan de auditoría de cumplimiento. Entonces, toda esa separación dentro del plan tenemos que hacerla de manera tal de asegurar. Y bueno, y al final, nosotros entregamos nuestro plan de auditoría basado en riesgo, con los cambios producto de toda esta evaluación de riesgo que hicimos. Aquí ponemos las sucesiones, ponemos los niveles de riesgo,
cuáles son los años que vamos a estar revisando, si en este caso son 3 años, o lo podemos proyectar a 1 año, a 2, a 3 o a 4, dependiendo del caso. Y la parte de todo lo que tiene que ver con las fechas de cumplimiento en las cuales se va a hacer, y aquí está, digamos, las áreas que de una forma u otra se van a auditar o las que no se van a auditar, lo enfocamos acá. Bueno, fíjense que básicamente lo que le queremos dar acá, estos son temas que nos llevan mucho tiempo, pero lo que queremos nosotros es darle una mayor amplitud del conocimiento a los auditores internos, de manera tal de que contemplen todos estos aspectos a la hora de evaluar digamos, todo lo que es nuestro rol en esta época de incertidumbre y la continuidad del negocio de la organización. Entonces, todos estos aspectos nosotros los tenemos que tomar en cuenta. Fíjense que acá, entonces, haciendo un pequeño resumen de nuestro rol de la auditoría interna en época de incertidumbre, ¿qué debemos tomar nosotros en cuenta? Bueno, primero debemos adaptarnos a lo que son las relevancias de los diferentes problemas a lo que enfrenta nuestra organización en el desarrollo de todo lo que son esos objetivos empresariales. Entonces, si vemos todos estos cambios que se están generando a nivel de la organización, nosotros tenemos que adaptarnos rápidamente y poder apoyar a la organización en todos los problemas que están enfrentando. Tenemos que ser capaces de enfocar y refocar nuestra actividad frente a este entorno. Un enfoque de gestión ágil, muy importante aquí manejar todo lo que son los temas de auditoría ágil, planificación ágil de la auditoría. Hay todo un tema de auditoría ágil que no lo estoy mencionando ahorita, pero que es muy importante, porque son temas que nos llevan bastante tiempo, pero que es muy importante que nosotros nos manejemos bajo un enfoque de auditoría ágil, donde analicemos procesos y bases de datos muy grandes y lo hagamos de una manera muy rápida, ¿verdad? Todo esto para mejorar nuestros tiempos en los ciclos de la auditoría. Tenemos que ser proactivos en la implementación de protocolos apropiados, ¿verdad? Frente a todos estos cambios tecnológicos de seguridad y protección de datos, ciberseguridad, así como los cambios de riesgo emergentes que nos vienen. Es muy importante esta parte de los protocolos de seguridad porque, por ejemplo, muchas empresas mandaron al personal a hacer teletrabajo, pero no hicieron ningún tipo de protección a las máquinas y esas máquinas tienen acceso a los sistemas de información de la compañía y pudieran estar, enfrentar ataques cibernéticos y esos temas de protocolos de seguridad. Es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro de qué hizo informática o el área de TI con respecto a los protocolos para estos cambios a raíz de estos riesgos emergentes. Tenemos que ser garantes del adecuado diseño y desarrollo del sistema de control interno, por eso todo lo que es la metodología COSO nos permite a nosotros desarrollar y tener una evaluación bien completa de todos esos elementos de control interno para asegurar todo lo que es la eficacia de control interno, la administración de riesgo y el gobierno corporativo. El desarrollo de un plan estratégico y anual de auditoría basado en riesgo es fundamental para nosotros. Tenemos que alcanzar el mayor nivel que demande la parte interesada. Por eso que nosotros, como vuelvo y lo repito, somos asesores de confianza. Tenemos que generar confianza entre todo lo que es el stakeholder y la parte relacionada y somos además un socio estratégico en la gobernanza. Tenemos que tener conocimiento de todo lo que son las NIF, NIS, NISP y la IBS, que son normas de evaluación, son normas internacionales de valoración, que también nosotros de una forma u otra tenemos que, aunque no somos peritos, tenemos que tener conocimiento para que esos informes que nos hagan un independiente, nosotros podamos también hacer nuestros aportes o nuestras críticas si fuese el caso. Y en definitiva es agregar valor a la organización. Frente a eso también tenemos nosotros dificultades, ¿verdad? Que influyen negativamente en nuestra actividad, como falta de recursos disponibles
porque no hay, digamos, suficientes recursos económicos o recursos para a darnos capacitación o equipos o herramientas que nos permitan hacer la auditoría más ágil. Los programas de actividad quizás pueden ser más seleccionados. Hay falta de autoridad de las distintas unidades, que esto es un factor donde nosotros tenemos que ser, por eso les digo, asesores de confianza, para que podamos tener autoridad frente a esas líneas y a esa gobernanza. Capacidad supervisora limitada también, si no tenemos recursos, independencia de criterio condicionado limitado, y bueno, y falta de compromiso, que creo que esta es la parte más negativa que afecta a nuestra actividad, que es la falta de compromiso de la alta dirección en lo que es disponer un sistema de control interno, porque siempre la gobernanza es reacia en alguna circunstancia a la parte de control interno dentro de la institución. Ya viendo dentro de una visión holística de lo que debemos de ser nosotros como auditores internos, este rol que debemos de tener nosotros en esta época de incertidumbre, fíjese que como ya les comenté, nuestro rol tiene que ir enmarcado en todo lo que es el marco internacional para la práctica internacional de la auditoría interna, ¿verdad? Lo que nos da el marco internacional. Pero también tenemos que tener el conocimiento de lo que son esas 3 líneas del instituto, que lo vimos hoy un poco. Tenemos que tener conocimiento de las mejores prácticas a nivel de gobierno corporativo. Si estamos en esa línea apoyando la gobernanza, debemos tener conocimiento de las mejores prácticas a nivel de gobierno corporativo y principalmente las que establece la OCDE, que recordemos que Costa Rica ingresó ahorita a todo lo que es la parte de países en desarrollo. Y la parte de gobernanza es muy importante que la tengamos en claro. La parte de protección y seguridad de los datos, la ciberseguridad, es importante que nosotros tengámoslo en cuenta para los protocolos de manejo de los equipos y de la seguridad en las máquinas, del personal que tenemos nosotros, la evaluación de la continuidad del negocio, que lo vimos. Fíjese que aquí un aspecto importante también que tiene que ver con las NIS 37. Si dentro de nuestra organización hubo una reducción importante de la planilla, es posible que podamos tener demandas laborales, tengamos algunos pasivos contingentes y esos pasivos tengamos que registrarlos dentro de la contabilidad, y nosotros como asesores de confianza debemos de alertar a la administración sobre estos posibles pasivos contingentes que puedan tener y que deben de registrarse. También es posible que existan coberturas en las pólizas de seguro o coberturas en todo lo que es la parte de salud. Y si la empresa maneja todo lo que es la NIS 19, que tiene que ver con beneficios a empleados a largo plazo, entonces también la parte de provisiones y pasivos contingentes hay que analizarlo. En la parte de NIS 9, instrumentos financieros, bueno, ya hablamos de la cartera de crédito, si hay atraso, cómo nos puede afectar. Entonces acá nosotros tenemos que ver si esas pérdidas crediticias por la cartera están adecuadamente valoradas, y nosotros para ello tenemos que tener conocimiento de las NIS 13, medición de valor razonable, por los temas que les comenté, de que nosotros, a pesar de que nosotros no somos expertos evaluadores de propiedades, plantas y equipos, en esta época de incertidumbre, es recomendable a la organización que haga una valoración de las propiedades, plantas y equipos con expertos evaluadores reconocidos internacionales, que de una forma u otra analice cuáles son los posibles efectos de deterioro que pudiera tener esas propiedades, plantas y equipos, y bueno, y cómo va a afectar eso el estado de situación financiera y resultado de la empresa. Y bueno, la auditoría ágil, como los comentamos. Entonces, esto es una visión global que nosotros como auditores debemos de tener, y ya como conclusiones, nosotros debemos agregar valor y aseguramiento en todo lo que es la parte de la eficacia del control interno, la administración de riesgo y gobierno corporativo.
Y para nosotros poder asegurar el valor y todo lo que es la eficacia de esto, tenemos que tener un amplio conocimiento de todo lo que es la organización, la parte estratégica del negocio, tenemos que tener mejores prácticas, tener un amplio conocimiento del marco internacional, ser expertos financieros en normas internacionales de información financiera, las NIS, NISP, si estamos en una empresa pública, todo lo que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, normativas y leyes aplicables, entre otros, ¿verdad? Tenemos que tener una estrecha relación de confianza con todas las partes interesadas y los stakeholders. Esto es muy importante porque si somos asesores, tanto la gobernanza como las líneas deben de tener confianza en nuestro trabajo. Es evidente la necesidad de un enfoque más integral y holístico, como lo vimos anteriormente, para evaluar todos los riesgos empresariales del negocio. Frente a la crisis actual, como les comenté, es posible que existan deterioros, ¿verdad? Y hay una alta posibilidad de ocurrencia, por lo cual es necesario que se haga un estudio de valoración de las propiedades, plantas, equipos, intangibles y todo lo que es el negocio en marcha con expertos evaluadores de reconocimiento internacional, no solamente para la presentación razonable de estado financiero, sino para que se tomen decisiones acertadas. Esto es muy importante acá. Nosotros, por lo menos acá en el despacho, tenemos un área especializada de valoración de plantas, propiedades y equipos, y hemos hecho estudios recientes y esto ha hecho que la situación financiera de la empresa, en algunos casos mejore, si esa valoración de esas propiedades y equipos tenían un cierto tiempo sin haberle hecho valoración. Es posible que con el tiempo y a la fecha actual, esos activos tuvieron un valor por encima de valor en libro, lo cual le genera un beneficio en la parte de presentación de estado financiero, pero también es posible que existan deterioro. Y entonces ahí, para ello nosotros es importante que se haga la valoración y nosotros como auditores internos debemos recomendar a la organización que al cierre del ejercicio 2020 se haga esa valoración de propiedades, plantas y equipos para el mejoramiento de la situación financiera de la empresa o la sinceración de la situación financiera de la empresa. Se debe evaluar las posibles reestructuraciones en los beneficios sociales. Bueno, ya lo hablamos, si cambiamos personal, reducimos planilla, aumentamos coberturas de póliza, tenemos demandas laborales por reducción de personal, es posible que tengamos acá unas contingencias y nosotros como auditores internos tenemos que recomendar eso. En cualquier escenario económico, lo más recomendable es tener balances y estados de situación financiera. Todos los estados financieros deben de ser sanos, y es imperativo optimizar todo lo que es el flujo de caja. El plan de auditoría en riesgo debe ajustarse a todo lo que son los objetivos estratégicos de la organización y todos los cambios emergentes, ¿verdad? Producto de los riesgos, que estos riesgos emergentes del COVID y toda la situación económica del país, y contemplar todos los aspectos tecnológicos y principalmente aplicar auditoría ágil. Esto es muy importante, ¿verdad? Bueno, que es muy importante también que se asigne presupuesto para realizar una evaluación externa de la calidad de la auditoría externa y que la misma sea con expertos reconocidos internacionales. Esto es importante porque si la auditoría interna tiene a lo mejor alguna deficiencia, como cualquiera lo puede tener, o sencillamente quiere mejorar su actividad, entonces es importante que se haga una evaluación externa de la calidad de la auditoría interna por expertos reconocidos. Ya nosotros tenemos experiencia en este tipo de evaluación y eso también le da un mayor aseguramiento a ese tema que tenemos que tener nosotros, tanto a la gobernanza como a esas líneas. Y bueno, y como bien los comenté, nuestro rol es integral, es holístico, tenemos que verlo a esa visión holística. Si queremos ser asesores de confianza, socios estratégicos y queremos agregar valor y aseguramiento a la organización.
Bueno, ya por hoy es esto. Yo sé que estos son temas que nos llevan mucho tiempo y quisiera tener más tiempo, pero lo que yo quise en este particular es que ustedes tuvieran una visión global de todo lo que hay que evaluar. Lógicamente estoy seguro que puede haber aspectos que se pueden haber escapado, pero considero que hay elementos suficientes para que ustedes puedan hacer una actuación como lo merecemos nosotros como asesores de confianza y socios estratégicos para cualquier organización. Pero ya aquí abrimos las sesiones de preguntas y respuestas y muy agradecido nuevamente a don Harold y a la Junta Directiva por la oportunidad. No, don Eduardo, más bien el agradecimiento es nuestro por su valioso tiempo y por sus aportes para con el Colegio de Contadores de Costa Rica. Nosotros como contadores públicos estamos más que agradecidos por su participación. Y bueno, aquí finalizando esta ponencia tenemos muy buenos comentarios al respecto sobre la temática de la semana de la auditoría y este tema en particular. Tengo una pregunta acá de Vivian Andrea Solano Garita. Nos dice que sí, para valorar las propiedades de la empresa es indispensable tener un avalúo de un perito. Sí, sí, fíjese, muy importante eso, doña Vivian. Tiene que ser un evaluador independiente. Recordemos que muchas empresas tienen a lo mejor peritos internos dentro de la empresa, que son ingenieros o que tienen conocimiento, pero para efecto de los auditores externos, y usted ahí lo ratifique de don Aro, ¿verdad? Para nosotros la confianza tiene que ser un independiente, porque un interno es como administrarse, ¿verdad? Es cobrarse y darse el huerto. Entonces la realidad es que esa es muy importante, sobre todo lo coloqué ahí, que se haga ese tipo de evaluación con expertos reconocidos que la empresa hagan su selección, ¿verdad? Nosotros tenemos expertos, pero hay otras organizaciones que también lo tienen, ¿verdad? Ustedes hagan su valoración, vean, no lo más económico es lo mejor, tampoco lo más caro, pero hay que tener una balanza y esa evaluación tiene que hacerse con expertos independientes que no tengan relación con la empresa y sí es importante que manejen las normas internacionales de valoración. Yo casualmente ahorita me quedan 2 sesiones, son 10 sesiones. Estoy haciendo un curso de valoración de propiedades, plantas y equipos, maquinarias, y eso lleva, y es un mundo bien interesante. Nosotros manejamos las normas internacionales de información financiera y de contabilidad. A nivel de valoración de propiedades, plantas y equipos, se manejan las normas internacionales de valoración, que son las IBS. Y entonces es interesante porque yo no voy a ser valorador, ¿verdad? Pero sí es importante que yo conozca cuáles son esas normas internacionales y que de una forma u otra esos parámetros que utilicen estén basados en esas normas internacionales. Porque, bueno, puede ser que se haga un peritaje, no tome en cuenta esos parámetros que establecen las normas internacionales, te dan un informe y el informe al final, cuando lo revisan los auditores externos, tienen deficiencias y al final tienen que volverlo a hacer. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso porque es toda una temática muy interesante y tiene que hacerse con expertos evaluadores en la materia. Sí. Muchas gracias, don Eduardo. Les recomiendo a todos los participantes y les recuerdo que estas ponencias sobre la semana de la auditoría van a estar grabadas o quedan ahí colgadas en el portal, en el perfil del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en la plataforma de Facebook. Y si tienen algunas consultas adicionales o con respecto a cualquiera de los temas, les recordamos el correo electrónico desarrollo.profesional@ccpa.or.cr y ahí les atenderán con mucho gusto. Otra consulta
Don Eduardo, sería al inicio de su ponencia nos hablaba de las líneas, ¿verdad? Que el Instituto de Auditoría Interna viene trabajando. ¿Cómo se relaciona esto con la parte de la auditoría del sector público? Sí, bueno, fíjese, ahí es parte de lo que yo comentaba al comienzo, en la parte de la comparación de ese modelo con respecto a lo que ya son regulados, ¿verdad? Por ejemplo, el sector público está regulado y entonces, por ejemplo, no cabería en un sector público, por ejemplo, que la Contraloría, que está en la segunda línea de defensa, ejerza funciones de la tercera línea como auditor interno. Entonces, eso es muy importante, o que, por ejemplo, la parte de administración de riesgo tenga roles en la primera línea. Entonces, aquí es esta parte, recordemos que la Contraloría General de la República tiene su normativa y tiene todo lo que son el rol del auditor interno. Y entonces, por ejemplo, estas tres líneas del IA que salió reciente, hasta tanto la Contraloría no haga algún cambio al respecto, nosotros tendríamos que seguir los lineamientos que nos da la Contraloría General de la República. Es igual el caso como hablamos de las 4 líneas de defensa para las instituciones financieras. O sea, sería muy difícil mezclarse la primera y segunda línea en una institución financiera. El oficial de cumplimiento ejerciendo funciones en la segunda y en la primera, no, eso no podría ser, ¿verdad? Entonces, sí, ahí nosotros nos tenemos que regir por las normas. Y sería la norma de control interno de la Contraloría General de la República. Sí. Así es, muchísimas gracias, ¿no? Respetando esa segregación en las funciones. Me dice don Melvin Cortés, nos pone buenas tardes. ¿Cuáles aspectos claves se valoran en un proceso de evaluación de la calidad en un departamento de auditoría interna? Sí, bueno, hay un marco normativo que es la evaluación de calidad de la auditoría externa, y nos da todas unas pautas. Lo primero que nos pide dentro de esas pautas es evaluar los 10 principios básicos del que nos da el marco internacional para la práctica profesional. Es decir, que esos 10 principios estén funcionando dentro de la organización y que el área de auditoría interna lo esté aplicando. Uno de los principios es la parte de independencia. Como lo vimos en las 3 líneas. O sea, la auditoría interna, o sea, si yo estoy evaluando la calidad de la auditoría interna, yo lo primero que yo voy a evaluar es que ese principio de independencia se cumpla. Es decir, que la auditoría interna reporte al comité de auditoría o en el peor de los casos a la junta directiva o al consejo de administración. Ese es un aspecto, pero eso lleva toda una pauta que va principio con principio. Por ejemplo, el plan estratégico, yo tengo que evaluar que el plan estratégico esté alineado al plan estratégico de la organización, porque no podría la auditoría interna ir diferente a lo que es el plan estratégico de la empresa. Entonces, mi evaluación de riesgo tiene que ir alineada a lo que es el plan estratégico de la organización, y ahí son muchas pautas que se establecen, pero eso me lo da lo que es un manual de evaluación de calidad de la auditoría interna que lo establece el instituto. Y uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con cumplir con estos 10 principios y cumplir con cada una de las normas que se establecen en el marco internacional. Entonces ahí vamos como haciendo como un informe de auditoría de cumplimiento, ¿verdad? Cumples, no cumples, ¿qué tienes que mejorar? Eso, más o menos, ese es el esquema, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Don Álvaro, un segundito por acá. Es que entraron 2 preguntas y se me subió la otra. Álvaro Alberto Arroyo Hernández nos dice, ¿cuál debe ser actualmente la metodología del auditor interno al evaluar inventarios y cartera de crédito? Esto con relación a lo que estamos viviendo con el COVID-19. Sí.
Bueno, fíjese, bien interesante ese tema, ¿no? En la parte de los inventarios hemos tenido limitaciones, por ejemplo, en el caso de que no puedo participar presencial, ¿no? Hay algunos sistemas que se tienen ahorita que se manejan a nivel de remoto, ¿no? Donde se pueden ver, digamos, presenciar la parte de física del inventario, digamos, con robots y con partes remotas, pero eso lógicamente es muy costoso, ¿no? No todas las organizaciones pueden invertir en eso. Ahí lo más recomendable es que de una forma u otra, con todos los protocolos sanitarios, nosotros podamos tener participación física en esos inventarios. No podemos dejar de seguir haciendo las tomas físicas, sobre todo cuando son organizaciones que tienen un robusto sistema de control interno, que tienen mucha mercancía, y que puedan tener problemas de pérdida de mercancía. Hay que tratar de hacer los protocolos y al menos, por ejemplo, no voy a inventariar todo, pero sí voy a ir a aquellos productos que son de más alta rotación, aquellos productos que son más costosos. Entonces yo tengo que tratar de hacer mi programa de auditoría de inventario, dándole atención a esos productos que tienen más alta rotación o que son más costosos, ¿verdad? Para tratar de cumplir con eso. Y con respecto a la parte crediticia, es muy importante que nosotros veamos, hagamos unos análisis comparativos de lo que es el análisis de antigüedad. Muchas organizaciones han tenido muchísimos problemas con la antigüedad, entonces quizás tenía lo que tenía porcentualmente de toda mi cartera vencido, digamos, era muy poco. Ahora tengo un porcentaje muy alto de vencimientos a 40 días, 90 días, entonces hay que ver esos porcentajes de toda mi cartera, porcentualmente, cómo está distribuida dentro de mi análisis de antigüedad, de no vencido, de 0 a 30, de 30 a 60, de 90 o más de 90. Y nosotros, bueno, tenemos que tratar en ese sentido, de ser más, digamos, asesora ahí a la administración, analizar, bueno, cuál ha sido el impacto en esa cartera, quiénes son los clientes que se están atrasando, si no hay algo mejor, algún tema de vicio que le estemos dando a un cliente que está muy atrasado y le seguimos vendiendo. O sea, todos estos temas hay que analizarlos porque de una forma u otra esto no puede traer un incremento de la pérdida crediticia, de lo que es la provisión, ¿verdad? La provisión de acuerdo a las NIS 9, y también nos puede traer un problema de fraude, ¿verdad? De que tengamos entonces pérdidas producto de que a lo mejor hay algunas cuentas dudosas por ahí que le dimos crédito a un cliente que no teníamos que haberle dado. ¿Entiendes? Entonces eso hay que analizarlo más que todo el análisis de antigüedad. Yo creo que es lo que nos da a nosotros la mejor forma de analizarlo, porque ahí lo vemos porcentualmente, por día, por monto, o sea, tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, nos pregunta Rosario Sanabria si se considera que este tipo de valoraciones en empresas, por ejemplo, el sector turístico u hotelería, por ejemplo, implicarían un deterioro o implicarán más bien un deterioro por la falta de generación de flujos de parte de los activos. Sí, evidentemente sí, porque esa industria está de una forma u otra afectada, ¿no? Pero habría que ver también no solamente la generación de flujo de efectivo, sino también cuáles son esas propiedades que se tienen, ¿no? Terreno, hoteles, o sea, hay que analizarlo todo de manera integral, pero sí, evidentemente, eso es uno de los sectores que está más afectado
a nivel mundial, ¿no? Pero ahí lo más recomendable es que se haga lo más cercano al cierre del 31 de diciembre o principios del año 2021, se haga esa valoración para tratar de ver cuál más cercano que nos llegue la vacuna, ¿no? Y que se pueda abrir toda la parte de hotelería y todo esto. Y el año que viene es recomendable volver a hacer ese estudio otra vez, de manera tal de ver si ya los flujos efectivos mejoraron y de una forma u otra puedo reversar el deterioro que pudiera haber tenido los activos este año. Sí. Así es. Bueno, nos queda un par de minutos, ya casi seguimos con la siguiente ponencia y estas dos últimas preguntas. Don Eduardo dice, ¿qué opina de los informes de auditoría anteriores para incorporar los hallazgos y los avances de los planes de remediación de la administración para determinar la ponderación de riesgos de áreas determinadas dentro del programa de auditoría interna? Ok, eso se refiere a informes anteriores a la pandemia, ¿dice usted? ¿O anteriores a qué sería? Me imagino que sí, de periodos anteriores. Sí, es que fíjese que esos informes de periodos anteriores habría que valorar hasta qué punto, qué cambio pudiera tener con respecto a la actual. Porque, por ejemplo, si yo hice una verificación en un área específica y esa área sufrió cambios en cuanto a la estructura, porque tuve que eliminar parte de la planilla de esa estructura por temas de reducción de personal, entonces yo tendría que hacer un nuevo replanteamiento de esa área. Y entonces esos informes van a servir en el tanto en la estructura o digamos el área que yo estoy evaluando no haya sufrido cambios significativos. Porque por lo cual yo tendría, si hubo cambios significativos, yo tendría que hacer una nueva revisión o evaluación de esa área, ¿verdad? Así es. Y finalmente, doña Hazel Fallas nos pregunta, ¿podría la auditoría interna estar a cargo del seguimiento de la ejecución de procesos financieros, fiscales, como por ejemplo lo que es el estudio de precios de transferencia? Sí, fíjense que bajo esa visión holística que yo les puse a ustedes, sí, nosotros tenemos que darle seguimiento, ¿verdad? Eso, a que la administración cumpla con todos los temas de la parte financiera, tributaria. Entonces nosotros dentro de nuestro plan de auditoría basado en riesgo, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en la parte financiera vimos la parte de lo que es todo lo que es la parte crediticia, cómo me afectan mis clientes, proveedores, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, cómo me puede afectar mis compromisos. En la parte de tributaria, si hay cambios normativos, yo tengo que alertar a la administración en cuanto a la aplicación de nuevas, digamos, políticas o normas que tengan que ver, o articulados que tienen que ver con la industria en la cual está el auditor. Y los temas de precio de transferencia, recordemos que eso es un tema normativo que las empresas deberían de hacerlo todos los años, porque sobre todo si yo tengo empresas relacionadas, tengo transacciones entre partes relacionadas, yo tengo que hacer ese estudio porque cuando venga la administración, lo primero que me va a preguntar es eso. Y si la empresa donde yo estoy no lo ha hecho, yo como auditor interno tengo que recomendarlo. Y no solamente recomendarlo, sino alertarle de las posibles multas, sanciones a la cual pudiera estar la empresa si no cumple con un estudio de precios de transferencia. Así es. Bueno, muchísimas gracias de parte del Colegio de Contadores Públicos por su valioso tiempo, don Eduardo. Los invitamos a que continúen en la siguiente sesión de esta semana de la auditoría interna del sector privado y sector público. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes
Y ahí está cualquier detalle, ahí estamos a la orden, ahí está mi correo y el teléfono, totalmente a la orden. Perfecto. Bueno, que tengan buena tarde, los esperamos en la siguiente ponencia. Chao. Hasta luego, saludos.